Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta tu zona de aprendizaje en el área de química. El día de hoy verificaremos la temática de elemento, compuesto y mezcla. Muchos químicos asumen que el ser humano es una tabla periódica andante y que cada uno de sus sistemas en la parte interna forman un laboratorio químico, en donde el elemento y el compuesto y la mezcla van a ser los ingredientes perfectos para determinar todo ese conjunto de reacciones a desarrollar. De igual forma, nuestro entorno está invadido por elementos, compuestos y mezclas. Pero, ¿sabes diferenciar cada uno de ellos? ¿Podrías indicar cuáles son sus similitudes? O aún más complicado, clasificar si es cada uno de los conceptos antes mencionados. Pues acompáñame en esta cápsula informativa en donde verificaremos lo que son sus características, diferencias y similitudes. Muy bien. Al hablar de elemento, estamos hablando de sustancias simples que no se pueden descomponer por métodos químicos ordinarios en algo más sencillo. En la actualidad se conocen 118 elementos diferentes. La gran mayoría son sólidos, 5 de ellos son líquidos y 12 son gaseosos. Los elementos se representan por símbolos y están determinados bajo una ley llamada ley de la periodicidad, en donde indica que el número atómico y el peso atómico debe de ir en forma ascendente en un rearreglo llamado tabla periódica, descubierto y atribuido a Mendeleev. Pero esos elementos no son solamente necesarios para llevar a cabo todas las reacciones dentro de nuestro cuerpo o todo lo que nos rodea. Deben de combinarse para conformar lo que es llamado un compuesto. Y un compuesto resulta la unión química de dos o más elementos en proporciones definidas. Se combinan de tal manera que ya no es posible identificarlos por sus propiedades originales e individuales. Y solo una acción química los puede separar. Los compuestos se representan por fórmulas y la mínima unidad material que puede existir representando las características del compuesto es la molécula. Oh, muy bien, excelente, pensaste en agua automáticamente. La molécula del agua es la molécula más simple de escribir. Está conformada por hidrógeno y oxígeno. Perfecto, elementos, pero a la hora de entrelazarse dos hidrógenos con un oxígeno por medio de enlaces químicos forma lo que es un compuesto. Los compuestos hay de 2, 3 o 4 elementos y según la clasificación asimismo se pueden nombrar bajo sistemas de nomenclaturas establecidos. En química existen 3, que más adelante en otro podcast lo vamos a escuchar, que sería lo que es el tradicional, el stock y el estequiométrico. Cada uno tiene sus reglas determinadas. Pero esos compuestos no son necesarios solamente en su participación, necesitan de más sustancias para ellos. Entonces intervienen lo que son las mezclas. Las mezclas en química es un sistema material formado por dos o más sustancias puras, pero no combinadas químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. No obstante, algunas mezclas pueden ser reactivos, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí en determinadas condiciones ambientales, como por ejemplo una mezcla de aire y combustible en un motor de combustión interna. Eso es un claro ejemplo de mezcla. Las mezclas se clasifican en dos, en homogénea y heterogénea. Esa palabra homo y hetero, que son prefijos, se te viene a la mente, por ejemplo, homo igualdad y heterogénea diferencia. Perfecto, así es. Lo homogéneo hace referencia cuando el solvente y el soluto no se identifican. Prepara una taza de café y agrégale lo que es el agua, el azúcar y el café. Saboréalo y notarás directamente en un vaso que no puedes identificar el solvente y el soluto. A eso nos referimos cuando se llama homogéneo. Pero al contrario, si tú preparas lo que es agua con aceite, podrás decir, porque realmente eso no se puede tomar, pero verificarás ahí una mezcla heterogénea en donde las densidades son diferentes y por eso no se mezcla. Así que, una vez sabiendo la diferencia entre compuesto, mezcla y elemento, es importante que pongas en práctica estos conocimientos. Así que cuando hablemos de todo lo relacionado a la tabla periódica, elemento, la combinación de elementos por medio de enlaces químicos, compuestos y cuándo
ya no tengamos más compuestos y necesitamos más sustancias homogéneas o heterogéneas, piensa en mezcla. Así que es momento de practicar y de ponerte cada vez más pilas en esta área llamada química. Gracias y hasta la próxima.